al que amamos desde siempre, desde la historia, la tierra de nuestra querida generala victoriosa en Ayacucho, Manuela Sáenz, la tierra, el Ecuador, tierra de otro gigante de la historia, el general Eloy Alfaro. Quito, lugar donde reposa nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Tierra de sueños. Nos sentimos felices de estar nuevamente aquí a propósito de esta tercera conferencia de la vivienda, el hábitat y el desarrollo sostenible. Secretario General Ban Ki-moon, excelentísimo señor Peter Thompson, presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, señor Joan Clouds, director ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas más Hábitat, honorable y excelentísimos señores y señoras de las distintas delegaciones. Hemos venido a esta conferencia, tercera conferencia, luego de recorrer el camino desde Vancouver, 1976, Estambul, Turquía, 1996, todos los caminos nos han conducido a Quito, en la búsqueda desde el sistema de Naciones Unidas, la búsqueda en la humanidad de un camino para dar respuesta a uno de los problemas fundamentales creados por el desarrollo del capitalismo en el siglo XX. El problema de la vivienda, el problema de la estabilidad de las familias, de las comunidades, el problema de la superación de la miseria y la pobreza por las inmensas migraciones humanas que conocieron las regiones y nuestros países durante todo el siglo XX y que generaron el fenómeno de la conurbación, de la explosión y concentración de inmensos sectores migrantes al interior de nuestros países, en América Latina, el Caribe, África, Asia, y que generaron sobre todo a los países del sur problemas muy graves en el acceso al suelo urbano, en el derecho a la ciudad, en el derecho al desarrollo, en el derecho a la vivienda, en el derecho a la comunidad, en el derecho a la paz. Por eso saludamos que las organizaciones sociales del mundo, el sistema de Naciones Unidas, el sistema Hábitat de Naciones Unidas, haya sido de manera perseverante el sostenedor de las banderas que se levantaron en 1976 en Vancouver, luego en Estambul, 1996, y que han llegado hasta Quito en una extraordinaria declaración que establece la nueva agenda urbana con compromisos muy directos, precisos, recogiendo la experiencia y estableciendo los retos que nuestros países deben asumir. Venezuela ha desarrollado modestamente, decimos, desde el año 1999, una experiencia extraordinaria. En Venezuela se ha dado una revolución de la vivienda y del hábitat. Como parte de la, pudiéramos decir, la dimensión social de la revolución democrática, pacífica, constituyente, que arrancara con el comandante Hugo Chávez en 1999. Es en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, elaborada con la participación más amplia del pueblo, primera constitución en la historia republicana de 200 años, consultada en referéndum, votada mayoritariamente por el pueblo. Es por primera vez en la Constitución de 1999
en donde se recoge el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental. En el artículo número 82 del capítulo de los derechos humanos se recoge por primera vez con rango constitucional del derecho a la vivienda y se establecen los elementos fundamentales para apoyar a las familias y a las comunidades. A partir de 1999 arrancaron un conjunto de ensayos sobre la base de las definiciones de Vancouver, de Estambul, y sobre la base de la búsqueda de la superación del modelo capitalista que define el suelo y define a la vivienda como una mercancía y no como un derecho de los pueblos, como un derecho de la familia. Un proceso que nos llevó desde 1999 hasta el año 2011, ensayando diversas experiencias y obteniendo algunas victorias parciales, pero que tenían debilidades para ser sostenidas en su financiamiento, en su desarrollo. Es en el año 2011, experiencia que hemos venido compartiendo con gobiernos y sistemas en el mundo. Es en el año 2011 cuando en Venezuela el comandante Hugo Chávez funda la Gran Misión Vivienda Venezuela, llamada así, en el concepto de una misión especial, de una gran misión, y logra definirse 5 vértices, 5 elementos centrales que reunidos en un solo mando permitió concentrar los esfuerzos de la República en función del objetivo central, ir resolviendo el tema de la vivienda, del hábitat, de la construcción de comunidad. 5 vértices fundamentales. El primero de todos, la tierra, el derecho a la tierra y la función social de la tierra, recogida de manera perfecta, pudiéramos decir, por esta declaración de Quito de este año 2016. La democratización del uso de la tierra urbana, la reorganización de la tierra, para lo cual se dictó una ley especial que permitió hasta el día de hoy la reorganización urbana y el uso de la tierra urbana en función del derecho a la vida, del derecho a la vivienda, de su función social. En segundo lugar, el financiamiento. Segundo vértice, el financiamiento. La utilización de los recursos de la cartera hipotecaria, pública, privada, la inversión de ingentes recursos a nivel de moneda nacional, el bolívar, a nivel de moneda internacional, el dólar, lo cual nos ha permitido hacer una concentración de todos los recursos financieros del país en función de la vivienda de carácter social, en función de la resolución del problema de la vivienda. Y la generación a nivel de financiamiento de nuevos mecanismos para que tuviera acceso verdadero, real, el trabajador, la trabajadora, el campesino, la campesina, la mujer jefa de familia, el discapacitado, el maestro, la maestra, el policía, el militar, el hombre y la mujer de a pie tuvieran acceso a distintos mecanismos de financiamiento para poder tener el acceso directo al derecho a la vivienda. Segundo vértice, el financiamiento. El tercer vértice, nosotros lo llamamos el vértice del poder popular, que es la organización del pueblo. La organización del pueblo para la definición de proyectos, para la autoconstrucción, para la construcción. Hoy podemos decir, en Venezuela la experiencia ha dado como resultado que el 40% de las viviendas que se han construido a lo largo de estos años de manera muy exitosa han sido construidos directamente por las comunidades, desde el propio diseño del proyecto, del conjunto de viviendas y comunidades, hasta su realización final, contando con el apoyo del financiamiento del gobierno y contando con el apoyo de la propiedad sobre el suelo urbano, sobre la tierra urbana.
Ese es el tercer vértice. El cuarto vértice que nos permitió avanzar es el vértice que tiene que ver con la organización de los materiales, maquinarias. A veces lo aprendimos en la propia experiencia, la organización de la capacidad, la industrialización del derecho a la vivienda. Un concepto central, industrialización y concentración de materiales, ¿no? La concentración, de los materiales de construcción, del cemento, de la cabilla, y el acceso a los materiales de construcción por parte de los ejecutores de los proyectos, fundamentalmente por las organizaciones sociales. Y un quinto vértice de la experiencia que hemos desarrollado en el transcurso de estos años, que es el vértice de los ejecutores y la combinación de tres niveles de ejecución. En primer lugar, la ejecución de entes públicos comprometidos con el proyecto, empresas públicas, diversos ministerios, lo cual nos permitió diversificar responsabilidades y cumplimiento de metas. En segundo lugar, el segundo gran ejecutor, el poder popular, el poder social, las organizaciones sociales, debidamente asistidas y acompañadas por el apoyo técnico de ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera. Y el tercer ejecutor, el sector privado, nacional e internacional. En ese sentido, hemos hecho importantes alianzas con países que han aportado su tecnología, que han aportado capital, que han aportado sus experiencias arquitectónicas, ¿no? La República Popular China, extraordinarias experiencias de construcción de ciudades a lo largo y ancho del país. La República Islámica de Irán, con una experiencia extraordinaria también en la ejecución con calidad y rapidez de proyectos sumamente extensos de construcción de ciudades. Portugal, España, Rusia, Bielorrusia, India. Una gran alianza internacional que nos ha permitido además traer al país nuevas tecnologías y también nos ha permitido incorporar los últimos logros de la arquitectura a nivel mundial y hacer una especie de diálogo de civilizaciones en el terreno en cuanto a el arte de la arquitectura junto a nuestro pueblo. Así que son vértices que nos han permitido avanzar como nunca antes en la construcción de comunidad, de hábitat, de vivienda. En los últimos 5 años hemos culminado y entregado a familias populares al día de hoy 1.160.000 viviendas, a un promedio de 211.000 viviendas anuales, en un país de 28 millones de habitantes. La meta de este año, al cierre, compañero presidente Correa, al cierre del 31 de diciembre, tenemos una meta de entregar la vivienda 1.500.000 y marchar hacia la meta establecida en un censo nacional de vivienda y hábitat en el año 2011 de 3 millones de viviendas, 3 millones de hogares al año 2019. Es la gran misión Vivienda Venezuela, que ha permitido un milagro en la reurbanización, en la transformación urbana, en la superación de la pobreza, en la superación de la miseria de nuestro país y nos ha permitido llevar adelante buena parte de los postulados de Vancouver, de Estambul y en plena sintonía con la nueva agenda urbana de la Declaración de Quito. La inversión que se ha hecho en el transcurso de estos 5 años para el logro de estas metas, de esta transformación urbana y de esta reurbanización del país, asciende al monto de 95.000 millones de dólares, 4 veces las reservas internacionales de Venezuela y 603.000 millones de bolívares. Es la inversión más importante que se haya hecho en la historia de nuestro país y eso nos permite hoy tener fe y confianza
en que estas metas que se establecen en la Declaración de Quito van a permitir fortalecer toda esta política de vivienda. En ese sentido también quiero compartir con ustedes otra experiencia que hemos logrado desarrollar en los últimos 4 años. Es un plan para reurbanizar barrios existentes en las ciudades. Se llama Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y es un plan complementario. Si la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene una meta de 3 millones de viviendas al 2019, nuevas, construidas, comunidades nuevas, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tiene una meta de 3 millones de hogares reconstruidos, reparados, con sus comunidades. Hoy por hoy hemos avanzado en esa meta casi ya llegando a 1 millón de viviendas reparadas. Y aspiramos, soñamos, el sueño que tenemos, el sueño compartido, de que en el año 2019 habremos llegado a la meta de 6 millones de hogares. 3 millones de viviendas nuevas y 3 millones de viviendas reconstruidas, reparadas, de barrios, de comunidades populares reurbanizados. Todo ello dentro del mandato constitucional que la constituyente dejó por primera vez escrito en el artículo número 82. Y, como dice nuestra nueva agenda urbana, convertir las nuevas comunidades en el epicentro del gran esfuerzo de la salud pública, en el epicentro del gran esfuerzo de la cultura, en el epicentro del esfuerzo productivo de comunidades productivas. Han venido acompañándome en la delegación el ministro de Desarrollo de Vivienda y Hábitat. Ha venido también la ministra de la Agricultura Urbana. Estamos desarrollando importantes proyectos de economía urbana, de agricultura urbana, para cambiar el paradigma parasitario que se impuso en las ciudades, sobre todo en países petroleros como Venezuela, donde nos convertimos en consumistas dependientes de productos, en el caso nuestro importados del exterior, no producidos en Venezuela, y que creó una mutación en la cultura productiva de varias generaciones que no conocemos lo que es la tierra, el carácter sagrado de esa Pachamama y la maravilla y el milagro que significa producir, crear con nuestras manos, con la tierra. Así que hemos agarrado con mucha fuerza en los proyectos económicos, urbanos de las comunidades, en construcción y en reparación, un proyecto muy especial que queremos compartir en las mesas de trabajo, que es el proyecto de agricultura urbana, como un proyecto vanguardia de todos estos esfuerzos. Igual la cultura, el deporte, la comunidad construida nueva o reconstruida como centro del desarrollo integral de los derechos sociales, de los derechos humanos, del vivir viviendo, que de manera maravillosa tiene que ir surgiendo. Por otra parte, señor presidente, delegaciones, nosotros creemos que esta declaración, estos planes que deben convertirse como compromiso en planes nacionales, también deben impactar otros aspectos de la vida del sistema de Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, que nos preocupan y que son objeto de debate en el movimiento de países no alineados, en el G77 más China, que preside el compañero Correa, y en todas las instancias de debate del sistema de Naciones Unidas. La humanidad hoy ve con dolor y con asombro la crisis de los refugiados, la crisis del terrorismo, la crisis del Mediterráneo, la crisis de Europa. Pareciera querer imponerse una especie de silencio, pareciera querer ver hacia un lado y obviar una crisis profunda y no ver sus causas. A veces, y lo decimos con mucho respeto, a veces vemos opiniones emanadas desde algunas autoridades de Europa, desenfocados de las causas reales de la crisis de los refugiados. Claro que la causa es la destrucción de los países de origen. Algunos países, como nuestra hermana Libia, la destruyeron con 20.000 bombardeos que mataron a más de 200.000 hermanos árabes de Libia. Claro que sí.
pero otros han sido bombardeados con la miseria, con la desigualdad, con el hambre, por la falta de oportunidades de empleo, de vivienda estable. ¿No sería mejor cambiar misiles por vivienda? ¿No sería mejor calcular el costo de cuántas bombas que se echan contra el pueblo humilde de Siria, contra los pueblos del mundo, para poder invertir toda esa cantidad de millones de dólares en estos programas nobles que la humanidad construye y que debemos nosotros hacer realidad? Es una reflexión que aprovechamos este espacio para dejar. La causa de los refugiados en Europa no se puede combatir persiguiendo a nuestros hermanos africanos, a nuestros hermanos árabes, a nuestros hermanos musulmanes. No, debe combatirse invirtiendo en el desarrollo, en la salud, en la educación, en la vivienda, en el hábitat, en el derecho a la vida. Desde Venezuela y desde el Movimiento de Países No Alineados levantamos una bandera por la justicia, por la igualdad y por la paz. Esta nueva agenda urbana es en lo fundamental una agenda de paz. Si queremos soñar con un nuevo mundo, se habla mucho del diálogo de civilizaciones en el cual nosotros creemos profundamente. Si queremos soñar en una civilización humana que dialogue y se respete mutuamente desde su cultura, desde sus conceptos políticos, económicos, desde su diversidad y de sus diferencias, hablemos del desarrollo de una agenda de paz. Por otra parte, vamos a hacer una propuesta al G77 de Machina, al secretario general de UNASUR, al secretario general Ban Ki-moon, para un llamado urgente de solidaridad por Haití. Recientemente una delegación de nuestro gobierno estuvo en Haití. Y saben ustedes que a los desastres de la desigualdad, de las invasiones, de las dictaduras que vivió Haití, además le ha tocado soportar el terremoto del 2010, de la cual ya se levantaba, y ahora con el huracán Matthew han quedado más de 750.000 familias sin techo, sin vivienda, sin donde dormir. Hacemos un llamado urgente por Haití y desde la Presidencia de Países No Alineados le vamos a proponer una iniciativa urgente para que se realice en Nueva York una reunión de solidaridad concreta con el pueblo de Haití y podamos sumar esfuerzos físicos, materiales, financieros para ir junto a Haití, para ir con Haití, para ir por Haití. Dejamos esa propuesta en el marco de esta conferencia de vivienda, hábitat y desarrollo sustentable. Al leer la nueva agenda urbana de esta declaración de Quito, de verdad creo que hay que dar gracias a todos los movimientos y organizaciones sociales, a todos los funcionarios que se han casado de corazón con las ideas de justicia y que con pasión defienden que estas propuestas del desarrollo sostenible, del derecho a la ciudad, de la democratización de las tierras urbanas, del derecho al financiamiento, uno de los puntos claves que hablaba el alcalde de Quito, señor Roda, que anda por allí, hablaba ahora del tema del financiamiento. Es un tema clave, el acceso al financiamiento de nuestros países, el acceso a las nuevas tecnologías. Creemos que allí debe concentrarse el esfuerzo a partir de esta exitosa conferencia mundial que preside nuestro compañero presidente y líder de nuestra América, Rafael Correa. Creemos que allí debe concentrarse el esfuerzo, buscar hacer realidad con fuentes de financiamiento asequibles para nuestro pueblo todos los planes que se están definiendo en esta nueva agenda urbana que compartimos y asumimos con compromiso. Presidente Correa, muchas gracias por la invitación y cuenten ustedes que la revolución bolivariana
que fundó el comandante Chávez. Nuestra patria venezolana estará siempre al lado de estas causas y estará ya en la primera línea de la batalla por la igualdad, que es la batalla por la paz del mundo. Muchas gracias.